Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a dar inicio al contenido de funciones, comenzando con una introducción sencilla de funciones. Recordemos que nosotros podemos asumir las funciones como una máquina, ¿sí? Tenemos una máquina acá que esa máquina cumple una función, la que yo le quiera dar, ¿sí? Para este ejemplo, la máquina que tenemos, ella multiplica por 3, es decir, que yo le voy a dar una serie de números y esos números que yo le vaya dando, ella la va a ir multiplicando por 3. Supongamos que yo le doy el número 1. Le introducimos el número 1 a la máquina y me bota ¿cuál número? El 3. 1 por 3 es 3. Entonces, yo tengo acá también unos pequeños diagramas. Esto se conoce como diagrama sagital. Vamos a ir complementando para ir ya definiendo de alguna manera formal el contenido de funciones. Entonces, si yo meto acá el número 1 en mi máquina que multiplica por 3, ella me va a botar el número 3. 1 por 3 es 3. Entonces tengo acá mi diagrama sagital. ¿Sí? ¿Cuál número es el que estamos metiendo? El 1. Por lo tanto, como yo he metido el número 1, esa máquina la multiplicó por 3. Es decir, botó el número 3. Entonces escribo el 3 de este lado. Está cumpliendo su función, está multiplicando por 3. Fíjate, metí el 1 y me lo multiplicó por 3, dando como resultado 3. Esto en el diagrama sagital se le conoce como el conjunto de partida o el conjunto de entrada. Fíjate, estoy introduciendo números, ¿sí? Es el conjunto de partida o el conjunto de entrada. Pero también pasa que él va botando un elemento. Cada vez que en esa máquina yo voy metiendo un valor, él me va botando un elemento. De este lado, los que él vaya botando, ¿sí? Los que él vaya fabricando, por decirlo de alguna manera, se le van a llamar el conjunto de llegada, ¿sí? O el conjunto de salida. Entonces, para este lado, se le puede conocer como el conjunto de salida o el conjunto de llegada. Fíjate, ya te he dado ya cómo se conocen estos valores. Conjunto de partida, conjunto de llegada, o conjunto de entrada, o conjunto de salida. Es válido, ¿sí? Entonces, vamos a probar con otro ejemplo. Si yo coloco el número 5, estamos introduciendo el número 5 en esa máquina. Esa máquina lo va a multiplicar por 3. ¿Qué número bota? 5 por 3 me está botando el número 15. Entonces, estoy entrando, ¿sí? Estoy metiendo el número 5. Estoy metiendo el número 5. ¿Cuál es el número que él está votando o el que está saliendo? El número 15. Por lo tanto, de este lado yo escribo el número 15 y está haciendo su función. La máquina está haciendo su función, que es multiplicar por 3. Fíjate, metí el número 5 y botó el número 15. ¿Cuándo no es función? Cuando yo meto un número, supongamos acá el 4, lo metemos a la máquina, lo multiplica por 3 y me sale 18. No es función. ¿Por qué no es función? Porque 4 por 3 sería 12. Entonces, si él bota el 18, esta máquina no está cumpliendo su función, estaría mala. Porque la máquina dice que todo lo que yo meta allí, ella va a multiplicarlo por 3. Ella sí o sí tiene que cumplir esa orden. Entonces, si yo meto acá el 4, 4 por 3, ¿cuál va a ser? El 12. Acá está el 12. Entonces, metimos el número 4, ¿sí? Metimos el número 4 y votó ¿cuál número? El 12. Ya, fíjate que voy armando mi diagrama sagital, ¿sí? Entonces, yo puedo decir de una manera más formal, como ya conocemos, este es el conjunto de partida, ¿sí? Este es el conjunto de llegada. También en algunos libros yo puedo decir, estos son los elementos de X y estos son los elementos de Y, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de X? Los elementos de X son los números que yo voy introduciendo a la máquina, los valores que yo vaya introduciendo a la máquina.
¿Y quién es el conjunto o los elementos de Y? Los que la máquina ya los transforma, ¿sí? Lo que él va botando. Yo voy metiendo, lo paso por la función o por la máquina, ella hace su función y me bota el número. Eso es una introducción al contenido de funciones, una definición algo informal, ¿sí? Algo didáctica. Seguimos probando. Vamos a probar con el número 2. Tomamos el número 2, lo metemos en la máquina, ¿sí? Está en mi conjunto de partida o de entrada. Meto el 2. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Botó el número 6. Entonces colocamos el 2 acá. ¿Y cuál fue el que votó? 2 por 3, 6. Sería el 6 de este lado. Está cumpliendo la función la máquina, ¿sí? Está trabajando correctamente la máquina, está cumpliendo su función. Y vamos con el último acá, que sería el 3. Si yo meto el número 3 a la máquina, 3 por 3 me bota el número 9. Entonces, 3 botó el número 9. Cumplió su función. ¿Ves? Está expresado allí con diagrama sagital. Otra definición que aparece por allí. Bueno, que yo le puedo colocar esto que está acá, ¿sí? Y de una forma algebraica, esto de multiplicar por 3 se puede expresar en algún término matemático, ¿no? En una expresión algebraica. ¿Cómo es la expresión algebraica? Bueno, eso sería la función que tiene esta máquina, ¿sí? Para todos los valores que yo vaya metiendo allí. Por eso es que coloco X, porque puede ser un número X. Cualquier número que yo meta en esta máquina, cualquier número que yo meta en la máquina, él la va a multiplicar por 3. Es decir, ese número X lo va a multiplicar por 3. Entonces, esto es de un lenguaje cotidiano, ¿sí? Tradicional, como nosotros conversamos, podríamos hablar. Y esto que está acá está expresado de forma algebraica. Entonces, ¿cuál es la función que cumple la máquina? Bueno, la función que cumple la máquina es que cualquier valor X, cualquier valor que yo meta, por eso es que hago entre paréntesis X, cualquier valor que yo meta, esta máquina la va a multiplicar por 3, ¿sí? Entonces, acá muchos textos sencillamente colocan la F, ¿sí? Sencillamente colocan la F, o escriben f de x es igual a 3x. Es válido. Entrando en otros términos, nosotros sabemos que este es mi conjunto de partida o conjunto de entrada. Y este que está acá es el conjunto de llegada o el conjunto de salida, ¿sí? Ahora bien, en el conjunto de partida, ¿sí? Cada uno de estos elementos, lo hemos dicho, se le conoce como valores de X. Y cada uno de los elementos que se encuentran en el conjunto de llegada se le conoce como elementos de Y o valores de Y, ¿sí? Valores de Y. Ahora bien, hay algo muy importante que hay que destacar, ¿sí? Que se puede conocer como la variable dependiente e independiente. Eso hay que dejarlo claro acá, ¿sí? ¿Quién es la variable dependiente? La variable dependiente, vamos a escribirlo acá, ¿sí? De este lado, variable dependiente. La variable dependiente, ¿sí? Va a ser los elementos que se encuentren en el conjunto de salida, ¿sí? O el conjunto de llegada. Por ejemplo, el 3, el 15, el 12, el 6 y el 9. Son variables dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque van a depender ¿de quién? Del valor que yo meta, ¿sí? Es decir, van a depender de los valores de X. Es decir, de la variable independiente. Estos que están acá son independientes. ¿Por qué? Yo puedo meter cualquier valor acá, el 1, el 2, puedo meter el 7, el 9, cualquier número yo puedo colocar acá. Pero de este lado no me puede salir cualquier número. Tiene que depender, el que salga de este lado va a depender del que yo meta, ¿sí? Para que la máquina pueda cumplir la función. Entonces, estos términos, el 3, el 15, el 12, el 6 y el 9, se le conocen como la variable dependiente. ¿Y quién es la independiente?
que no va a depender de nadie, ¿no? Son los valores que yo meta. Yo puedo meter cualquier valor allí. ¿Sí? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, de este lado, yo puedo escribir o tener valores que son la variable independiente. Un poquito torcidito allí, pero no importa. ¿Ya? La variable independiente. Eso hay que dejarlo muy en claro. Por ejemplo, cuando nosotros te pueden preguntar, ¿cuál es la variable dependiente? Los elementos que se encuentran en el conjunto de salida o el conjunto de llegada. ¿Cuál es la variable independiente? Los elementos que se encuentran en el conjunto de partida, es decir, los que yo pueda meter cualquier valor allí. ¿Sí? Hay otra información muy importante, pero lo vamos a hacer de este lado. ¿Sí? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo vamos a trabajar con otra máquina. La anterior multiplicaba por 3. Ahora tengo una máquina con una función diferente. Pero ¿qué pasa? Que esa máquina, la función me la están dando en un lenguaje algebraico. ¿Sí? Entonces debemos detectar cuál es la función de esa máquina. La máquina me dice que todo x que yo meta allí, él la va a multiplicar por 4. 4x menos 1. Todo número x lo va a multiplicar por 4. Y a ese resultado le va a restar 1. Veamos, si nosotros metemos el número 1 a la máquina, 1 por 4 me da 4. Y le resto 1, me dio 3. Entonces en mi máquina yo metí el número 1 y salió de todo esto, ¿cuál fue que salió? El número 3. Entonces lo expreso de esta forma. ¿Sí? Metí el 1, salió el 3. Veamos con otro número. Si metí el número 5. Metí el 5. Ya lo metí acá. 5 por 4, 20. Menos 1, 19. ¿Está el 19? Sí, aquí está. Debe estar acá. Si yo metí el 5, salió el 19. Cumpliendo la función la máquina. Entonces la máquina está trabajando bien. Entonces yo digo esto. Si yo meto el 5, él bota el número 19. Veamos con los demás. Si yo meto el número 4, ¿cuál es la función de la máquina? La máquina multiplica primero por 4 y después resta 1. 4 por 4, ya, 16. Menos 1 sería 15. ¿El 4 dónde está? El 4 está acá. Y me botó el número 15. Fíjate que los diagramas sagitales no siempre van a ser expresados de esta forma. También te lo pueden dar así un poco desordenado y tú tienes que ir ordenando. Siempre y cuando eso vaya cumpliendo la función de la máquina, ¿sí? O la expresión algebraica que te estén dando. Recuerda que esto es algo didáctico para que tú comprendas el contenido de funciones. Entonces, yo puedo escribir acá la función. Recordemos que todos los valores que yo meta en el conjunto X, en el conjunto de partida, me van a botar un valor en el conjunto de llegada o de salida, ¿sí? Ahora, ya metimos el 1, metimos el 5, metimos el 4. Vamos a meter el número 2. Metimos el 2. 4 por 2, 8. Menos 1, ¿sí? Sería el 7. Si yo meto el 2, perdón, él me va a botar el número 7. Y lo voy señalando allí, ¿sí? Supongamos, vamos a dejar este 3 acá, tapadito, ¿no? Allí, para mostrar un ejemplo. Supongamos que yo meto el 3 a la máquina y la función debería ser 3 por 4, ¿sí? O 4 por 3. 4 por 3, 12. Le resto 1, sería 11. Supongamos que a mí me dan el diagrama sagital y a mí no me están dando el número 11, ¿sí? Entonces el 3 yo no tengo con quién relacionarlo del otro lado, ¿sí? Podríamos decir que estos son relaciones. Entonces el 3, supongamos que el 11 no esté, supongamos, vamos a taparlo, y el 3 queda allí. Entonces la máquina no me está haciendo la función. Entonces este diagrama no sería una función. ¿Por qué? Porque, yo le estoy metiendo el número 3 a la función, pero él no me está botando algún valor con quien relacionarlo, ¿sí? Que cumpla la función. Por lo tanto, como él no lo está botando, el 3 quedaría allí solo.
y yo puedo decir, hey, eso no es función. ¿Por qué? Porque la máquina no está cumpliendo las características que debe cumplir. Y es que si yo le meto un número, él me tiene que mostrar un resultado allí, dependiendo de la condición que él tenga. Para este caso sí se va a cumplir, porque yo meto el 3, 4 por 3, 12, menos 1, 11. Ah, entonces el 3 estaría relacionado con el 11. Entonces, como ya todos están relacionados, sí sería una función. Una condición muy importante, y lo vamos a ver más adelante en un video, y te lo dejo por acá para que tú lo puedas ver, ¿sí? Es detectar por medio de diagramas sagitales si es o no es función. Te lo dejo acá para que lo veas. Entonces, si él está acá y no está relacionado, no es función. Pero si todos los valores de X, todos los valores que se encuentren en el conjunto de partida, están relacionados, entonces sí es función. También puede pasar que en algunos tengan doble relación. Por ejemplo, si el 3 tuviera una relación con 11 y tuviera una relación con el 7, hey, estaría malo. ¿Por qué? Porque es que la máquina bota un solo valor, no me va a botar dos valores. Entonces la máquina o la función no sería correcta, no es función. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En el video que ya te dije. Ahora, algo muy importante y ya para cerrar la clase de hoy, relacionada a introducción de funciones, introducción a las funciones, es que cada elemento del conjunto de partida o cada elemento de X, ¿sí?, tiene también un nombre. Le podemos decir variable independiente, pero también nosotros le podríamos decir como preimagen. Ah, yo puedo decir que eso es una preimagen, ¿sí? Imagen. Entonces, si yo hablo en ese término de preimagen, es decir, es el valor que yo voy a meter allí en la máquina, preimagen, entonces, lo de este lado, ¿quién sería? La imagen, lo que él ya votó. Entonces, aquí, esto sería la imagen. Entonces, te digo esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos en términos, si yo hablo de término independiente, para este lado voy a hablar con términos de valores dependientes, ¿sí? Eso hay que dejarlo claro. Pero si yo hablo expresándome como preimagen, valores de preimagen, que son cada uno de ellos, entonces los de X se van a llamar imagen, para que manejemos el mismo idioma, ¿sí? También hay algo muy importante que lo vamos a ampliar en los siguientes videos, que es el dominio y el rango o recorrido, ¿sí? El dominio, vamos a escribirlo acá, el dominio va a ser todos los valores del conjunto de partida, ¿sí? Todos los valores del conjunto de partida que permita que la función se cumpla, ¿sí? Si se cumple, la función obviamente son todos los valores, Pero más adelante existen otros problemas que necesariamente el dominio tiene que cumplir la función. Entonces, si hay una máquina que no cumple la función, entonces no hay dominio. Sencillamente, si no cumple la función, no hay dominio ni hay rango. Entonces, dominio, para dejarlo claro, dominio, si esto es función, son todos los elementos. Entonces sería 4, el 1, el 3, el 5 y el 2. Son todos los elementos del conjunto de partida. Ahora, el rango o recorrido, vamos a escribirlo acá, rango, también se le puede conocer como recorrido, ¿sí? Si es función, sería en este caso todos los valores que están acá, el 3, el 7, el 15, el 11 y el 19. Eso sería el rango, ¿sí? Ese conjunto. Pero supongamos que aquí tenga el 20, el 25, el 28, porque me pueden dar un diagrama sagital así. Otros valores acá. Ya, entonces el rango serían los que he tenido relación. Y los que no pertenecen al rango, no tienen recorrido. Solamente tienen recorrido los que están teniendo una relación. Entonces, para este caso, el 3, el 7, el 15, el 11 y el 19 son rango de la función. Pero el 20, el 21, el 25 que supuestamente tengo por acá, no serían rango de la función. ¿Por qué? Porque no están teniendo una relación con los valores de X.
Bien, espero que hayas comprendido todo esto. No dejes de ver mis siguientes videos donde te voy a enseñar cómo se representa una función, diferentes formas de expresar una función, representarla. También ejemplos donde tenemos diagramas sagitales para verificar si es función o no. Y más adelante hablaremos del dominio y rango.